Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Irán Alanizo Ceguera y soy un estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Mi matrícula es 735710 y esta es la actividad número 2 de Impuestos Federales. A continuación, vamos a hablar sobre la actividad número 2. El objetivo de la siguiente actividad es que se conozcan e identifiquen conceptos necesarios para calcular correctamente el impuesto al valor agregado. Y a continuación les voy a hablar cuáles son esos conceptos. Uno de los conceptos es el acreditamiento. El acreditamiento es el corazón del IVA. Significa que si yo pagué IVA en mis compras, puedo restarlo del IVA que yo cobré en mis ventas. Por ejemplo, si compré 10,000 de IVA, pero ya había pagado 6,000 de IVA en mis compras, entonces solo tengo que entregar al SAT la diferencia, que serían 4,000 pesos. El siguiente concepto es requisitos para el acreditamiento. No basta con decir que pagué el IVA, hay requisitos. Primero necesito un comprobante fiscal, o sea, la factura electrónica, el CFDI, donde el IVA venga desglosado. Segundo, que la operación esté vinculada con actividades que realmente causan IVA. Y tercero, que el impuesto se haya pagado efectivamente. Sin esto, el SAT no me deja acreditarlo. Tercero, IVA trasladado. Cuando hablamos de IVA trasladado, nos referimos al IVA que yo le cobro a mis clientes. Es el impuesto que aparece separado en la factura de venta. Ese IVA no es mío, es del SAT, pero yo lo tengo que cobrar y luego entregarlo en mi declaración. Número 4. IVA acreditado. Por el contrario, el IVA acreditado es el que yo pagué a mis proveedores en mis compras o servicios que contraté. Ese IVA sí lo puedo usar para disminuir mi obligación, siempre y cuando cumpla con los requisitos que ya vimos. Número 5. Compensación. Ahora hay otro concepto que se parece, pero no es lo mismo. La compensación es cuando yo tengo un saldo a favor de IVA y decido usarlo para pagar otros impuestos o contribuciones que tenga a mi cargo. Aquí ya no estamos hablando de restar IVA trasladado con IVA acreditado, sino de aplicar un saldo a favor contra una obligación fiscal. El número 6, la diferencia entre acreditamiento y compensación. La diferencia es sencilla, el acreditamiento es propio del IVA, se hace mes con mes, es automático en el cálculo, mientras la compensación es más amplia porque implica usar un saldo a favor para cubrir otro impuesto o inclusive otro periodo. Otro es la devolución. Si yo tengo saldo a favor y no quiero ni compensarlo ni guardarlo para después, entonces puedo pedirle al SAT que me lo devuelva. Para eso tengo que hacer un trámite, presentar la declaración y adjuntar los documentos que prueben que efectivamente tengo un saldo a favor. El siguiente es saldo a cargo y saldo a favor. Cuando ya hice mi cálculo del mes, pueden pasar dos cosas. Si el IVA trasladado es mayor al acreditado, me queda un saldo a cargo que significa que le debo al SAT. Si el IVA acreditado es mayor al trasladado, me queda un saldo a favor que puedo acreditar en meses siguientes, compensar o pedir una devolución. Número 9, el DIOT. La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Es una declaración que se presenta al SAT para informar todos los movimientos de IVA con proveedores y clientes. No es tanto para pagar, sino para que el SAT cruce la información y verifique que lo que yo le digo coincide con lo que dicen mis proveedores. El siguiente es la importación. Cuando yo traigo bienes del extranjero, también se paga IVA y ese IVA se paga en la aduana. La buena noticia es que ese IVA sí se cumple en los requisitos. También se puede acreditar en la declaración mensual. El siguiente pues es la exportación. Cuando vendo al extranjero se considera exportación. En la mayoría de los casos las exportaciones tienen tasa del 0%. Eso significa que no cobro IVA en la venta al extranjero, pero sí puedo acreditar el IVA que pagué con México por las compras relacionadas con esa exportación. La siguiente es enajenación. La enajenación es simplemente la venta o transmisión de bienes. Es una de las operaciones básicas que causan IVA. El siguiente es uso o goce temporal de bienes. Este concepto se refiere al arrendamiento o renta. Cuando yo rento un bien también se causa IVA sobre la contraprestación que estoy cobrando. La siguiente es la prestación de servicios independientes. Pues por último están los servicios independientes, que son todos los servicios que se prestan sin relación laboral. Por ejemplo, poniendo una situación es un abogado, un contador, un consultor, ellos también deben cobrar IVA por sus servicios.
salvo los casos en los que la ley los exonera, pues en esa ocasión no lo deberían de hacer. En resumen, para calcular el IVA siempre hay que pensar en una fórmula muy sencilla. IVA trasladado, o sea, lo que cobras, menos IVA acreditado, o sea, lo que pagas, es igual a saldo a favor o saldo a cargo. De ahí se derivan todos los demás conceptos. El acreditamiento es la resta misma, la compensación y la devolución son las formas de aprovechar los saldos a favor y operaciones como enajenación, importación, exportación, uso de bienes o servicios con los supuestos donde la ley dice que sí, se causa el impuesto. ¿Cómo se calcula el impuesto de valor agregado al IVA? De forma sencilla, ¿cómo se lo podría decir? Para que quede bien claro y no quede ninguna duda. Por ejemplo, es recordar la base del IVA. El IVA es un impuesto indirecto que se paga en cada etapa de cadena productiva. Al final, pues lo paga el consumidor, pero los empresarios y profesionistas somos responsables de cobrarlo, pagarlo y declararlo. Pues la fórmula general del IVA el cálculo del IVA en cada mes se hace de una fórmula muy simple. IVA a pagar igual a IVA trasladado menos IVA acreditable. IVA trasladado es el que tú cobras a tus clientes en las facturas. IVA acreditable es el que tú pagaste a tus proveedores en tus compras o gastos relacionados con la actividad. Un ejemplo práctico podría ser, imaginar que en un mes vendiste mercancía por 50,000 pesos, más IVA, que es el 16%. IVA trasladado es igual a 50,000 por 0.16 igual a 8,000. En ese mismo mes compraste mercancía y servicios por 30,000 más IVA. IVA acreditaste 30,000 por 0.16 igual a 4,800. Ahora restas IVA trasladado, que son 8,000, menos IVA acreditable, que son 4,800 y te da 3,200. Ese resultado es un saldo a cargo. Significa que le tienes que pagar al SAT 3,200. Ese sería un ejemplo práctico y corto. Una observación que para mí es importante es no todo IVA que pagas es acreditable. Por ejemplo, si compras algo para uso personal no puedes acreditarlo. Otro es si haces actividades exentas de IVA y actividades gravadas, tienes que aplicar una proporción para calcular cuánto puedes acreditar. Y otro es el cálculo es mensual y la declaración se presenta al SAT generalmente el día 17 del mes siguiente. Eso sería todo. Espero no haberme extendido tanto. Muchas gracias.